Luis Hernán, voy a exponer un poquitito el tema que nos convoca y de ahí me tiro con algunas preguntas. Conversamos un ratito los dos y después le damos opción al resto de las personas que están escuchando que te hagan unas preguntas. Perfecto. Bueno, como todos sabemos, la discusión se inició luego de que Cencosud informara a la Comisión por el Mercado Financiero que iba a repartir utilidades por más de 91.360 millones de pesos a sus accionistas, porcentaje que es mucho más alto del 30% legal, es un 80% de las utilidades, y esto lo hizo habiéndose acogido, habiendo anunciado que se acogía con un par de subempresas a la Ley de Protección del Empleo para al menos unos 4.000 empleados. Eso por supuesto que sacó una que otra roncha, salió incluso el ministro Briones, salió Felipe Cas, salió la misma ministra Saldívar a enjuiciar el tema. Por supuesto, un caldo de cultivo para la izquierda, remató Matamala con una columna bastante virulenta el día domingo. Finalmente, el presidente de la Cámara de Diputados, Daniel Núñez, entonces llama a trabajar en un proyecto de ley que determinara, que condicionara la distribución de dividendos para las empresas que se estaban acogiendo a esta ley de protección del empleo. Eso se aprobó anoche en comisión mixta. Las empresas, sociedades anónimas que se acojan a la ley no van a poder retirar, repartir dividendos a sus accionistas durante el ejercicio comercial en que la empresa o que una de las entidades del grupo tengan contratos de trabajo suspendidos, y tampoco lo van a poder hacer aquellas que tengan regímenes fiscales preferenciales, o sea, que estén en paraísos fiscales. Eso es más o menos la historia de este asunto. Por supuesto que entre medio, además, en la discusión que la ministra Saldívar fue poniendo varias condiciones para ponerle cortapisa a esta ley, se supo que ella era accionista de Cencosud, por cuyo concepto recibió la módica suma de 9.000 pesos, pero igualmente fue acusada de faltar a la probidad y a la transparencia por no haberse inhabilitado a la discusión. Y finalmente ya hoy día supimos que Cencosud entonces se retractó y anunció que no se va a acoger a la Ley de Protección del Empleo y le va a reintegrar los montos pagados a los colaboradores a la administradora de fondos de cesantía. Ese es más o menos el panorama, ¿no es cierto, Hernán? Sí, más o menos, sí. Ahora, yo desgraciadamente no alcancé a ver el proyecto final en toda su plenitud, así que quizás, digamos, diga algunas cosas que eran válidas hasta ayer o hoy día en la mañana, pero tú me vas orientando si hay algún cambio o alguien ahí sí, alguna de la gente que esté más actualizado en lo que salió finalmente. Sí, ahí tengo a mi equipo yo creo que está la María Jesús ahí o alguien de I3 que le mande por WhatsApp lo que resultó el proyecto para que se apoye ahí Luis Hernán también. A ver, dentro de como te dejo plantear algunas preguntas para que iniciemos un poquitito la conversa. Uno, salta a la vista a pesar de que se entiende que es una acción bien poco afortunada en el fondo, que lo que se está pidiendo justamente es solidaridad y una empresa que se está acogiendo a la Ley de Protección del Empleo cuando es una medida que se supone que se hizo para las pymes, aunque no se dijo expresamente que era así. También por el otro lado me da un poco la impresión de que falta un poco más o sea, hay una reacción automática a enjuiciar una acción de una empresa que está en su plena libertad. O sea, yo como capitalista, en el fondo, de recibir mis dividendos, para tal vez a lo mejor invertirlos en una empresa distinta que a lo mejor considero que en estos minutos es menos riesgosa que un negocio como Cencosud. Por otro lado, no sé, leía una columna de opinión de un economista de apellido Niño de la Universidad de Ibáñez, que decía, si el trabajador recibió el pago por su trabajo, es absolutamente justo también que los accionistas reciban también rentabilidad, la que ganaron por la operación de su negocio. Y de hecho, las utilidades de Cencosud del 2019 representan apenas una rentabilidad del 3,1% nominal, eso es decir, 0,1% real,
sobre la inversión patrimonial de más de 6.000 millones de dólares que hicieron los accionistas. O sea, no es justo acaso, no estoy en mi libertad yo también de poder decidir si es que quiero poner esa plata en otro lado, porque considero que a lo mejor el negocio de Cencosud en este minuto es muy riesgoso. ¿No da la impresión que de repente el Estado, sin ser accionista, está decidiendo cómo se comportan individualmente las empresas? Eso es un poco lo que te dejo planteado para ya poder darte la palabra sin sesgar tanto la opinión, que creo que ya se me notó un poco. Bueno, a ver, vamos a lo general, digamos, primero. Aquí es importante, digamos, desde el punto de vista más político, entender que cuando está apoyando el Estado, tiene que haber una primera preferencia respecto a... No tiene sentido que los accionistas de las compañías, si tienen ellos los recursos para enfrentar los problemas que se están viviendo por el coronavirus, aprovecharse de los subsidios que pudieran existir como esta ley de protección al empleo, y por lo tanto es legítima la polémica que se ha producido, ¿no? Yo tengo la impresión de que ese principio es válido. O sea, lo primero que tiene que estar, digamos, disponible para enfrentar es el capital de los propios accionistas. Ahora, dicho eso, hay que tener ciertas precauciones en el sentido de que el caso de la sociedad anónima abierta, como el caso de Cencosud, los accionistas minoritarios o otros que, como tú planteabas, puedan decir que tienen riesgo y que prefieren cambiarse a otras inversiones, bueno, ellos al menos tienen la posibilidad de vender las acciones, ¿ah? Y por lo tanto pueden sacarse el riesgo de Cencosud, y con lo que obtienen de la venta de las acciones pueden invertir en otra sociedad, y por lo tanto tienen al menos un camino. A mí el caso que me preocupa más, digamos, y no sé si finalmente en la ley que se aprobó está incluido, son las sociedades anónimas cerradas. Porque las sociedades anónimas cerradas, los accionistas están un poco, digamos, encerrados, porque vender las acciones es mucho más difícil, pero en ese contexto es importante tener presente que pueden haber casos y casos que a veces hagan justificable que el otorgamiento de dividendos. Mira, hay casos de sociedades anónimas cuyos accionistas minoritarios son fundaciones que requieren para su normal operación justamente esos recursos. Entonces, la verdad que el tema, depende de la arista que se tome, se puede prestar de distintas formas, y lo delicado en estas cosas es justamente lo que ha ocurrido, en mi opinión, que se ha tomado muy a la rápida algo que puede tener implicancias más de fondo en el funcionamiento de las empresas, y que en este caso, a mí lo que me preocupa es, digamos, que ante en los casos que se justifiquen la no opción de esta ley, en el fondo incentiva a las empresas o no las deje con otro camino más que despedir a parte de su personal. Cierto. Óyeme, entiendo que son sociedades anónimas abiertas nomás, ¿ah? Luis Hernán, y en esa misma línea, y que también se empezó a abrir dentro de la misma discusión, ¿qué opinión te merece, uno, el cuestionamiento de los sueldos de los directores, que al final también parece ser como una especie como de invasión o involucramiento adicional en la remuneración que a puertas cerradas se ha acordado entre una persona que entrega una expertise, un servicio, un conocimiento a cambio de un sueldo, ¿te fijas? Y por otro lado, en esa misma línea, el tema del ingreso de Felipe Larraín al directorio de Cencosud. Mira, yo tengo que declarar que tengo conflicto de interés, porque yo soy director de algunas sociedades y por lo tanto me afecta lo que se haga con las dietas de los directorios.
Ahora, dicho eso, y a mí ya me ha pasado en algunos directorios, que donde han habido ajustes a las remuneraciones del personal, eh, eh, a mí me hace sentido que se siga un camino similar en el caso de los directorios, y aquí hay ciertas complicaciones legales, digamos, porque las remuneraciones de directorios tienen que ser aprobadas por junta y tienen, digamos, una dinámica particular. Pero en el caso de las compañías que no han tenido ajustes, digamos, sus ejecutivos, porque hay muy pocas compañías, pero hay alguna compañía que le está yendo bien, curiosamente. Y en ese caso puntual no veo ninguna lógica que vayan a ajustar las remuneraciones de los directores. Y por lo tanto, como práctica general me parece inapropiada. No creo que tenga mayor sentido avanzar en esa línea, y creo que más bien tiene que ser una cosa más centrada, como decía, en las compañías que han bajado sus remuneraciones a su gente, digamos, a sus empleados, a sus ejecutivos. Bueno, respecto al tema de Felipe Larraín, también me llega de cerca, porque yo soy amigo de él, pero la pregunta que creo que hay que hacerse es, las autoridades, ¿cuánto tiempo, en este caso el ministro de Hacienda, cuánto tiempo tienen que darse después de haber terminado su función para efectos de asumir roles en el sector privado? Y en ese sentido, yo entiendo que lo que le responde al caso de él, digamos, no existe una limitación, y es un tema más bien de prudencia personal, y por lo tanto me parece legítimo que, habiendo pasado 6 meses y no teniendo una directa relación con el ejercicio de su función como ministro de Hacienda, la relación que va a tener como director ahora en Cencosud, que se cuestione, digamos, distinto del caso de otras funciones que sí pueden tener conflictos de interés evidentes. Pero el caso puntual no creo que caiga en esa categoría. O sea, Felipe Larraín no tiene información privilegiada, no tiene en general una relación evidente de que el cumplimiento de su función como director vaya a hacer uso de cosas que él las supo o tuvo acceso mientras fue ministro. Pero bueno, en esto, como te digo, es un tema más bien personal, y creo que lo que respecta al caso de Felipe, me parece que es legítimo hacerlo. Óyeme, Luis Hernán, y ya para darle la palabra al resto, desde un ángulo un poquitito más político, en el fondo, ¿cuál es el análisis que tú haces a todo lo que ha pasado? O sea, la parte técnica la podemos entender, como tú bien decías ahí en una publicación que salió hace un par de días en el Diario Financiero, a qué puede responder la necesidad de hacer uso de la distribución de dividendos para pagar deuda, para pagar impuestos. O sea, muchas empresas ni tan grandes muchos dueños de empresas usan el retiro de marzo a pagar los impuestos de abril. ¿Cuál es el análisis más político que tú haces de esto que pasó? ¿Cuál es tu aftermath, en el fondo? Mira, yo no soy político, mi señora sí es política, es diputada. Indirectamente tengo ahí una posibilidad de ver desde otro ángulo este tema, pero desde el punto de vista político, y siendo Cencosud una empresa grande para todo evento, y no habiendo habido ninguna explicación razonable sobre por qué se estaba ocupando la ley de protección del empleo, a mí me parece, ¿cómo decirlo?, muy
evidente que se prestaba para que se generara un escándalo como el que se produjo. Y ahí voy al rol de los directores. Este tema, a mí me ha tocado discutirlo, digamos, el tema de los dividendos, en distintas compañías, y saber de otras compañías donde se han dado este tipo de discusiones, y en general primó la prudencia de decir, oye, demos lo mínimo necesario, en este caso el 30%, que era lo que establecía la ley, y en otros casos, bueno, un poco más, porque si hay compañías, como te decía, hay algunas compañías que son muy pocas, desgraciadamente, pero que no han sido tan afectadas, que no tienen ninguna lógica, digamos, pensar en que no puedan distribuir dividendos, porque en definitiva no tienen problemas de caja. Y si no tienen problemas de caja, en el fondo, que es la razón principal por la cual, digamos, se discute muchas veces la política de dividendos, que se dé un dividendo mayor era justificable, pero justamente la ley, digamos, de protección del empleo va en la dirección contraria al tema de la caja. O sea, las compañías que lo están ocupando son justamente las que están con problemas de caja. Así que en ese sentido, a mí no me sorprende para nada que este tema se haya prendido en el plano político. Lo que sí me sorprende es la velocidad con que se cambió esta ley, y insisto, digamos, hay efectos que podrían ser... la ley está pensada como si hubiera un controlador que sea el dueño de las compañías, no se pone en la posición de los accionistas minoritarios. Tú me dices que no incluye a las sociedades anónimas cerradas, hasta ayer sí la incluía. Entonces, la situación de la sociedad anónima cerrada es bastante distinta, y ahí hay mucho más casos en los cuales se justifica que hayan dividendos que podrían ser compatibles, digamos, con el uso de la protección, de la ley de protección del empleo. Pero lamentablemente esto partió por una empresa muy grande, la cual no justificó debidamente por qué estaba haciendo eso, y me parece bien, por lo tanto, que haya, digamos, se haya retractado y por lo tanto se dé el precedente de que no hay una compañía, que no es un caso generalizado el abuso de esta ley de protección al empleo. Bernie, ¿cómo hacemos para...? Hay algunas preguntas, ¿o no? Andrés Barriga. Sí, básicamente, muchas gracias, Luisa, primero por la charla y por la invitación, Carmen Luz. A mí no es exactamente el tema central acá, pero me llama mucho la atención esto de que sea obligatorio repartir el 30% de los dividendos con el objetivo de proteger a los minoritarios. ¿Acaso el hecho de que se reinvierta el 100% de los dividendos va en desmedro de los minoritarios? Y ponía ahí en la pregunta el ejemplo de una empresa como Amazon, por ejemplo, en Estados Unidos, que nunca en la vida ha repartido un centavo de dividendos y no creo que lo haga. Yo aseguro que los accionistas minoritarios están muy contentos, digamos. ¿Cuál es el origen de esa regla, crees tú, y si te parece razonable mantenerla? Mira, yo justamente hace un par de días planteé que ese era un tema que valía la pena discutirlo, porque y sobre todo en el caso de la sociedad anónima cerrada y que tienen liquidez, que es el caso de Amazon y de algunas compañías chilenas, la forma de obtener los recursos, como planteé anteriormente, es vendiendo acciones, si tú necesitas los recursos. Pero en el caso de la sociedad anónima cerrada eso no es posible. Y probablemente lo que ha ocurrido en Chile es que hay algunas sociedades anónimas que son abiertas, pero que tienen muy poca liquidez. Y por lo tanto, una forma en la cual, digamos, controladores probablemente buscaban, digamos, tener precios bajos de las acciones, era justamente bajando los dividendos, y en algún minuto presumo que se planteó esta política de mínimo del 30%, pero yo por de pronto creo que ese es un tema que valdría la pena discutir más de fondo,
y en el caso de las empresas que tienen liquidez suficiente, no me parece que sea una buena norma. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, Berni? Estoy revisando. Yo tenía una sobre lo que habló hoy día Valente, de que con esta polémica un poco se desvirtuó la ley. ¿Qué opina de esto, de que se haya finalmente desviado toda la atención? A ver, pero expándete un poco en el argumento, porque es muy general, Berni. Espérame que estoy sí. No, que hoy día Valente en Radio Duna estuvo hablando sobre, lo comparó con las invitaciones a un matrimonio, de que al enjuiciar tanto a Cencosud en este caso, finalmente hacía que ninguna empresa pudiera tomar este beneficio de la protección del empleo, y a su vez dijo que finalmente por un par de empresas que habían hecho esto, se nubló el espíritu de la ley. Un poco eso a grande. Ya, claro. No, efectivamente, en ese sentido, interpretando porque yo no lo oía a él en la mañana, Chile ha operado con esta regla del 30% hace muchos años, ¿ah? Y era una regla que los institucionales, digamos, no cuestionaron, los inversionistas, los family office tampoco, y por lo tanto, el cambiar de un día para otro, porque un par de compañías hagan un uso que es cuestionable en una situación particular como la que estamos viviendo, no sé, vuelvo al argumento que planteé anteriormente, este tipo de cosas hay que mirar todos los costos y beneficios que tienen, y evidentemente que en este caso primó, digamos, la argumentación política y no hubieron muchos argumentos técnicos que se plantearan y primaran de alguna forma y fueran considerados para como finalmente salió la ley. Gracias. Ahora Mauricio Russo quería hacer una pregunta. Mauricio. O sea, hola, ¿cómo está ahí, Luis Hernán? La verdad es que no es una pregunta, es una afirmación. Yo creo que esto del 30% va directamente en beneficio de los minoritarios, y tú lo hablaste recién. Entonces, hacer un cambio vaya a perjudicar a una cantidad no menor de minoritarios. O sea, todo tendría que estar por pacto accionista, entonces. No sé si me entendí. Y Sí. no todos tienen esa capacidad de generar los pactos accionistas donde tú obligas a repartir cierta porcentaje de utilidades. Entonces me parece que esta cosa que hizo que Cencosud, que no tengo idea cuáles han sido las razones de fondo, lo que hace efectivamente es que, no sé, se fue por el lado, no tengo idea, pero yo no cambiaría lo del 30%, ni siquiera lo cuestionaría. ¿Qué piensas tú al respecto si hubiera que hacer un cambio? ¿Cómo proteges a los minoritarios? Como decía hace un rato, depende de la liquidez de las compañías, pero tengo la impresión de que este es un tema que hay que poner sobre la mesa, ¿ah? Yo, en el caso de compañías que tienen suficiente liquidez, no veo tan grave la posibilidad de que bajo procedimiento, no sé, con quórum más razonable, porque baste con que haya un accionista que se oponga, hay que dar el 30%. Podría existir, digamos, la posibilidad de repartir menos dividendos. En ese sentido, yo creo que es un tema que hay que analizarlo en mayor profundidad, y la experiencia internacional va para el otro lado. O sea, no es algo que sea común en la existencia de ese tipo de requerimientos, como el caso chileno. O sea, de hecho, LAN quiso diferir la distribución de dividendos y como no tuvo el 100% de la aprobación, tuvieron que
que distribuir finalmente el 30%. Tuvieron un 90% de votación, si no tienen el 100% no pueden evitar distribuir esos dividendos. No vi ninguna carta de matamala contra ese 10% que se negó a distribuir los dividendos, en todo caso. Oye, déjame hacer una pregunta a mí. ¿Qué pasó con el tema de los controladores? ¿Cómo terminó siendo, o sea, se prohíbe a la empresa y al grupo, a las empresas con el mismo controlador esta limitación? Sí. Ya, ahí hay otro problema. Ahí claramente hay otro problema porque supongamos dos empresas abiertas, los accionistas minoritarios de una son distintos probablemente a la de la otra, y no tiene ningún sentido de que yo, si estoy en la empresa que está teniendo problemas, no pueda acceder a esta ley de protección del empleo, porque el controlador, digamos, tiene otra empresa que controla. Ese es el tipo, digamos, de cosas que salen cuando las leyes se cambian tan rápido. Claro. Sí, dice como empresas organizadas como sociedades anónimas que se acojan a la ley o que sean parte de un grupo empresarial. ¿Cachai? Oye, Nico Chea quería hacer una pregunta. ¿Le vamos a dar la palabra a Nico? Espérame. Ahí. Hola, Luis Hernán, ¿cómo está ahí? Hola, hola. Yo me quiero salir un poquito del tema normativo y irme al tema comunicacional. A mí me da mucha curiosidad y he tratado de imaginarme, he estado un par de veces con Horst Polman, él no tiene idea obviamente quién soy yo, pero es un personaje, no sé, tiene 82, 3 años, todos sabemos que no le oye a nadie, o muy poca gente, ha habido un desfile de ejecutivos los últimos 3 años, yo conozco a algunos bastante cerca que han trabajado con él, y ahora sí de conocer que el tipo es realmente genial y probablemente una historia va a ser recordado en los libros, no sé, por la historia de empresarios en Chile, lo que ha hecho en una generación. Pero hoy día ya es un dato en el fondo que lo que le pasó es que él, no sé, creo que tiene el 52,7% de Cencosud, entonces dejó como garantía acciones, suscribió al último momento capital, el precio de esa acción bajó, necesitaba plata, si no perdía el control. O sea, un elemento acá realmente que está en juego era el control de Cencosud, y al final Polman dijo, mira, yo voy a hacer todo lo que esté, no lo pensó mucho, y no sé. Ahora, pero mi pregunta es quizás si la pensaron un montón. La gente ha dicho que me interesa el tema comunicacional, estoy tratando de pensar si Luis Hernán, si tú hubieras estado en directorio, cuál hubiera sido la comunicación correcta, quizás la Carmen Luz podría agregar algo, porque acá había una ley que no había previsto este tema, que se había hecho quizás, claro, en el apuro, porque acá no se cometió ninguna ilegalidad, una imprudencia, somos todos generales después de la batalla, no dejamos de aprender, pero acá lo cierto es que acá hubo un controlador de una empresa que se acogió estrictamente a lo que la ley decía, insisto, no quiero dar lo mismo en mi opinión, de hecho creo que, claro, a todas luces fue una imprudencia por todo lo que sucedió después, pero yo pienso que la gente dice, pero ¿cómo alguien no se puede asesorar comunicacionalmente? Yo tiendo a pensar que si tú haces así como las estrategias posibles, como el árbol de decisiones, si salir a explicar públicamente que vas a congelarle el empleo a miles de personas porque no querís perder el control de la organización, imagínate el eje semántico en el que te metías, ahí sí que te hace una capotera pero salvaje. Entonces, no sé, ¿cuáles eran las alternativas comunicacionales? ¿Cómo se podría haber hecho esto de manera distinta? Probablemente igual hubieran terminado renunciando, pero ¿cómo se podría haber hecho mejor? Porque claramente como que se hubiera hecho demasiado mal. Entonces, ¿había una alternativa comunicacionalmente? A ver, yo me voy a referir al tema técnico y después le dejamos a la Carmen Luz el tema más comunicacional. Pero en el tema técnico, digamos, yo creo que a los directores, y especialmente, o les sale más fácil a los independientes, tienen que tener en consideración, cuando se está discutiendo la política de dividendo, elementos como el que sucedió en este caso. Y a mí me ha tocado en oportunidades, digamos, justamente
hacer ese punto, hacer ese punto, y por lo tanto, mirado, yo no encuentro que hubiera sido tan difícil adelantarse, que si había alguien del grupo, y la pregunta que hago es si los directores supieron, porque es importante que eso saberlo, que estaban acogiéndose a la ley de protección del empleo, con lo cual debieran haberlo sabido, haber, digamos, aceptado una política de dividendos tan alta. Ahora, uno como director tiene distintas posibilidades. Uno es hacer ver, digamos, esta situación. Dos, es hacer un voto de minoría, diciendo que uno se opone a esa política de dividendos. Y también, digamos, la posibilidad es considerar que finalmente no es un tema tan importante, y por lo tanto sumarse al voto y hacer una decisión unánime respecto a eso. Insisto que en este caso la situación, digamos, no la conocemos, pero a mí como ciudadano, el ayudar a mantener el control de una compañía no me parece una razón que justifique hacer uso de subsidios estatales, digamos, o sea el tema comunicacional, o sea tema privado, pero no veo la justificación en esa línea, desde el punto de vista más político, y por lo tanto creo que en ese caso lo más normal hubiera sido que hubiera primado la opción de no acogerse a esta ley nomás. Pero me falta información, me gustaría saber si hubo una mayoría que impuso los directores que había nominado el controlador, si no hubo ninguna discusión del tema. Si no hubo ninguna discusión del tema, es una situación complicada. Oye, perdón, ¿puedo meter la cuchara? Yo creo que no estaba el corazón de la compañía metido en el director para ver qué es lo que iba a pasar con la decisión. Fueron puros pensamientos numéricos, no hubo pensamiento del alma de la compañía. Y ahí es donde definitivamente otra vez nos vamos al tema que siempre es lo económico, que siempre le evita, porque seguramente los directores pueden haber tenido bonos por los resultados, etc. Y nadie pensó en lo otro, ¿cachai? ¿No? Y lamentablemente sucede y siempre vuelve a suceder. Y ahí donde nosotros de verdad tenemos que corregir, no sé cómo, pero hay que corregir eso para que no vuelvan a suceder. Lo que hizo de alguna manera Polman, que quizá yo poniéndome en el caso de él, quizá hubiese hecho lo mismo, pero no sé cómo lo hubiese dibujado, definitivamente no, para el público eso no tiene un argumento porque voy a perder el control, ¿me entendés tú? Él podría haber tomado una decisión de decir, ¿sabes qué más? Yo voy a sacar a la gente de la compañía, voy a despedir a 7.000 personas, no me voy a coger, despido a 7.000 y hago mi retiro de los dividendos. Él perfectamente podría haber hecho eso. Es bien difícil juzgar sin tener toda la información, pero siento que faltó alma allá adentro de ese directorio. Carmen Luz, un poco retomando la parte comunicacional que dijo el Nico. Sí, yo la verdad que a mí ahí como que me cuesta un poco, porque uno que trabaja en comunicaciones y ve un poco cómo son los procesos de comunicación, y lo comentaba el otro día por el chat, uno es capaz de ver cómo el periodista siembra tan fácilmente y la opinión pública recoge tanto más fácil todavía, sobre todo en un ambiente que viene muy crispado y que hay mucha virulencia en el ambiente. Entonces es un tema que a mí me cuesta mucho digerir, porque independiente que estoy completamente de acuerdo con que el hecho en sí es muy poco afortunado y es una decisión que a lo mejor de alguna manera, yo la verdad es que no sé si se puede haber evitado o no, pero sí soy capaz de entender que son dos cosas distintas. O sea, una cosa es una ley de protección al empleo, y la otra es el derecho que tiene un capitalista a recibir las utilidades por las inversiones que ha hecho dentro de una empresa.
Y eso yo creo que en general me pasa a mí que falta mucha educación y probablemente este es el gran problema que cometen muchas de las empresas, sobre todo del giro financiero. La prensa no está bien educada en temas financieros, entonces tiende a no hacer doble clic en las cosas. Eso, para mi gusto, la parte prensa. Por otro lado, creo que hay una izquierda que está siempre pendiente de pisar, o sea, de poner zancadillas y de aprovechar cualquier error que todo lo que tenga olor a empresa pueda cometer. Y por último, además, creo que también a la derecha, y perdona que transforme un poco lo comunicacional en lo político, pero a la derecha también le falta valentía en defender ciertas cosas o en explicar ciertas cosas de manera que la gente las pueda entender. Y finalmente, como resultado, termina una especie de causa-efecto, una reacción automática a que todo lo que tiene olor a peso inmediatamente saca una roncha. Y finalmente, creo que mucha de la responsabilidad la tienen las mismas empresas porque no están educando en cómo fluye un proceso de distribución de dividendos, cómo fluye un proceso de apertura en bolsa, cómo fluyen tantas cosas que a lo mejor si la gente las entendiera mejor y la prensa las entendiera mejor, se podrían traspasar y digerir de mejor manera. Yo creo que en este caso en particular, o sea, francamente no sé cuánto se habrá discutido, no sé si era inevitable la decisión o no, pero yo había hecho un trabajo de educar antes de poder comunicarlo, en el fondo, de juntar a un grupo importante de prensa, de líderes de opinión y haberles dicho, mira, esto es así, sucede de esta manera, opera de esta manera, estos son los derechos, estos son los deberes y así funciona en el fondo. Y de ahí, bueno, tirarlo, y mucho pasa en comunicaciones que golpe avisa, ¿no? Pues, uno tampoco puede controlarlo absolutamente todo, pero sí yo creo, y eso es parte un poco también de la misión que tenemos todos para adelante, ir haciendo el trabajo de educar y de evangelizar en ciertos conceptos de libertad que nos vayan permitiendo poder hacer negocio en el país sin que haya tanta virulencia a los resultados que se vaya teniendo. Y por supuesto educar a las empresas también a que hagan negocios de manera más responsable y más solidaria con el ambiente. Eso creo yo. Oye, Alfredo Cepeda quería hacer una pregunta. Alfredo. Sí, hola, ¿estoy con audio? Sí. Sí. No sé si va a terminar en pregunta o no, pero son comentarios, reflexiones, sobre todo que estamos en un grupo que la mayoría somos bien cercanos y amigos, entonces estamos en un ambiente bastante de confianza, pero yo creo que la opinión pública no es tan ingenua. A mí el hecho de que LAN no haya generado ruido es porque la opinión pública entiende que un 30% está por ley y no hay opción. Lo que hizo ruido fue el 80%. Y calza perfecto con lo que el Nico sacó, que es el tema de la comunicación. De que uno no puede empatizar con ninguna medida si no se comunican razones. LAN empatizó al tiro con la opinión pública porque hay una razón de fuerza, que es la ley. Entonces no subestimemos a la opinión pública como que es tan fácil manipulable por un periodista que saca una columna. Y yo coincido que la comunicación es un gran tema y no voy a hablar de la coyuntura en particular, sino que de la autocrítica que como directores, yo soy director de empresas muy pequeñas, pero hago una autocrítica de la calidad de los directorios que de repente estamos teniendo. Antes del 18 de octubre, yo tuve la oportunidad de participar de 2 o 3 seminarios de actualización para directores. Y en todos el único tema que se conversó, y eran seminarios distintas universidades, distintos institutos, era transformación digital. Y ninguno estaba hablando del mapeo de stakeholder, más allá del shareholder, sabiendo que había una cosa dando vuelta en el mundo de preocuparse las comunidades, preocuparse los proveedores, preocuparse... No, y aquí el tema era exclusivo de cómo nos pega la transformación digital. Entonces ahora, con todo lo que sabemos que ha pasado después del 18 de octubre, no tener todavía como directorios o directores la sensibilidad de entender que hay una ciudadanía más atenta que nunca a estos temas, yo creo que debe ser una autocrítica importante. Para los que estamos en directorios tenemos que entender que esto no se nos puede pasar desapercibido, no es un tema irrelevante el comunicar bien o el comunicar mal, sobre todo si vamos a tomar decisiones que sabemos hoy día que son sensibles. Y esto también nos tiene que, creo yo, llevar a reflexionar lo que también comentan, de que
una cosa es lo legal y aquí no hubo ninguna ilegalidad y eso es maravilloso. No estamos hablando de delincuentes, pero la ley es un piso. Y a mí me duele mucho entender que cuando no se cumple la ley, tenemos que hacer algún curso de ética, siendo que la ética va antes de aprenderse la ley. La ética va sobre la ley, no después de la ley. Entonces hay decisiones que también, como bien decía Mauricio, son más allá de lo técnico de la vida y tienen que ver con ética, con cómo entendemos el valor del ser humano que está en la organización y cómo entendemos el ser humano que está en las comunidades aledañas y a la sociedad completa. Y yo creo que nos está faltando esas discusiones dentro de los directorios y haciendo solamente el extremo, la caricatura, pero el EBITDA muchas veces golpea más que los efectos comunicacionales que podemos lograr y que hoy día ya eso no es forma, eso es fondo en la empresa. El cómo comunicar no es fondo. Si estamos inmersos en un país y en 2 o 3 meses más, estas cosas nos van a pegar súper duro si es que no las hacemos controlar bien. Entonces, eso. Déjame reaccionar a lo que mencionaste. Mira, yo creo que puedes tener en parte razón, pero no hay que generalizar, porque lo que a mí me ha tocado, digamos, con directores o gente que me ha tocado, directores que me ha tocado asesorar o bien con relacionarme a través del Centro de Gobierno Corporativo de la Católica, donde yo estoy involucrado, sí. Veo que en este tema hay distintas posturas. Hay compañías que se están tomando en serio el tema de la sustentabilidad. Totalmente. Es la otra palabra, digamos, para los stakeholders que tú estás mencionando. Hay algunas compañías que van a mitad de camino y otras que todavía quizás están un poco atrasadas, pero no es que tú mencionaste como que todas las compañías están, digamos, preocupadas de la vida. No, yo creo que eso ha ido evolucionando y hay casos, digamos, de compañías que están haciendo un buen trabajo. Totalmente. Y yo del punto comunicacional me pasaría al tema reputacional, ¿ah? Porque en el fondo la comunicación es un elemento que es importante para manejar la reputación, pero hay otros elementos también que afectan a la reputación. Y en los directorios también estamos tomando cada vez más preocupación por el tema reputacional. A veces los precios de las acciones, y ustedes lo han visto, digamos, en varios casos, no quiero nombrar casos escandalosos, digamos, hay un problema reputacional y el precio de la acción se ve muy castigado, ¿ah? Más que si hubiera bajado el EBITDA un 10% o hubiera subido un 20%. Entonces, no, el mundo en ese sentido está cambiando y desgraciadamente, como se dio en este caso, volviendo a Cencosud, que como alguien decía, yo creo que sería muy bueno entender las razones que efectivamente estaban de fondo acá y no podemos saberlas nosotros. Hay que tener cuidado porque estos malos ejemplos, digamos, contaminan al sector empresarial en general, ¿eh? Sí. Y ahí la doble responsabilidad que tenemos los dueños, los directores, los ejecutivos, de ser doblemente cuidadosos en este tipo de situaciones que pueden afectar la reputación de las compañías individualmente y en forma global. Sí, totalmente. Sí, y yo ahí para agregar un poco a lo que dice Luis Hernán en relación a lo que decía Alfredo, que hay que tener cuidado porque o sea, no porque haya sido legal y haya sido mal visto, está fuera de la ética. O sea, tampoco no es ético haber hecho un retiro de un 80%, una distribución del 80% de los dividendos. Como que a eso es lo que voy yo cuando hay que tener cuidado de los juicios que uno hace, porque tampoco uno sabe cuáles son las necesidades que tienen los inversionistas que están dentro de ese 80% más allá del 51% que tenga el señor Kuhlman. ¿Cachai? Entonces, tampoco uno puede contribuir al discurso general de que porque una persona hace uso de su derecho de obtener utilidades de un negocio en el que ha invertido, entonces es tildado de faltar a la ética solamente porque distribuyó más de lo legal
o más de lo que se le obliga, sin saber cuáles son las razones por qué lo hizo, ¿cachai? Eso es lo que yo considero que es súper importante tenerlo claro. Yo estoy de acuerdo con que hay que empujar hacia organizaciones mucho más responsables, mucho más sostenibles, mucho más sustentables, pero también nosotros como líderes tenemos que empujar a ser más ponderados en los juicios que hacemos, porque si no estamos contribuyendo a un ambiente muy antiempresa, y eso es peligroso. Carmen Luz, pero hay espacio donde uno puede hacer comentarios, y este es uno de esos. Yo no publicaría en el Diario Financiero una columna con lo que estoy diciendo, pero hay cosas que tenemos que conversar, no para analizar el caso. Si a mí no me importa el caso Cencosud, me importa que eso gatilla conversaciones. Ya ha gatillado súper buenas conversaciones. Y yo concuerdo, Luis Hernández, que estos son quizás las excepciones, pero son las excepciones las que dañan el espíritu empresarial. Y no estoy hablando de Cencosud como la excepción, estoy hablando en general. En general, hemos conocido malas prácticas. En mi propia empresa podrían a lo mejor encontrar alguna mala práctica, y en un grupo como este, o en el G100 en particular, es donde deberíamos poder conversar estas cosas. Así que yo claro, no me parece que Matamala salga disparando para todos lados, muchas veces sin información de fondo, pero nosotros tenemos que poder levantar estos temas para gatillar conversaciones que son difíciles. Si por algo en Chile estamos mal evaluados los empresarios. No podemos asumir de que estamos perfectos y que es solo un tema comunicacional. Aquí hay más cosas de las que deberíamos estar y que siempre hemos conversado, así que es una de las cosas que valoramos de esto, conversar destempladamente, con transparencia, cosas para cómo mejoramos. No vamos a hacer cambiar a Cencosud, pues, pero es para nosotros cambiar. Y capaz que tampoco haya que cambiar a Cencosud, si lo deben estar haciendo extraordinario, pero es importante gatillar estas conversaciones. De acuerdo, sí, muy de acuerdo. Parece que Eduardo Muñoz está levantando la mano. Y la Josefa Monge estaba esperando hace rato, y Eduardo Muñoz. Las últimas dos preguntas, ¿les parece, Josefa? Y de ahí le doy de ahí le doy el audio a Eduardo. Ya, pues gracias por la conversación, Luis Hernán, gracias por la invitación. Fíjense que como para poner las cosas en otra perspectiva, y acá con mi deformación legal, les quería comentar el caso inverso que fue en el año 1907, creo, en Estados Unidos, en que a Dodge, a Henry Ford, lo demandaron por no repartir dividendos. Fue obviamente en otro contexto, no se estaba acogiendo a una regalía o a un beneficio estatal, pero los hermanos Dodge demandan a Henry Ford por no repartir dividendos. En un sistema económico, bueno, donde en el fondo la supremacía del accionista está mucho más reconocida y con mucho menos, complejo. Entonces, lo quería comentar porque yo creo que efectivamente quizás podría ser el momento de sincerar ciertas cosas. Nosotros desde Sistema B hemos promovido una ley que no solo permita, sino que proteja a los directores que toman decisiones que van en beneficio no solamente del accionista, sino que también de toda de la comunidad, del medio ambiente, de los trabajadores. Y quizás yo creo que a lo mejor es un buen caso como para sincerar este tema, de si en Chile hay o no supremacía del accionista, como efectivamente falló la Corte Suprema de Chicago en 1907 en Estados Unidos. Y lo otro, y bueno, yo creo que el tema de la mala lectura del ambiente al tomar esta decisión, yo creo que la lectura simple, pero es que yo me acogí a una ley porque no tenía plata para pagar sueldos, pero sí tengo plata para mi fortuna personal, es una lectura simplista, pero a mí igual me habla de un tema que no se ha discutido tanto acá, pero que es la conformación de los directorios en Chile, que son personas del mismo género, a veces de la misma carrera, del mismo nivel de expertise, donde no hay representantes de los trabajadores, como hoy en día es obligatorio en Alemania, y que quizás sería súper interesante para alinearlo. No sé, como que se abren, como decía Alfredo, una serie de conversaciones súper interesantes que sería bueno sincerar y no sé, pues me encantaría saber la opinión en ese sentido de Luis Hernández.
Gracias. Eduardo, si quieres dar tu pregunta y respondo a las dos. Al tiro le doy el micrófono. Ay, sí. Ahí, sí. Hola, ¿cómo estás? Oye, más que pregunta, un par de observaciones. Respecto a Cencosud, yo creo que efectivamente se divulgó al mercado con poca información y segundo, no tenemos toda la información como para juzgarlo. Pero sí, yo creo que hay que reconocerle el mérito de que reconocieron el error, echaron pie atrás y arreglaron las cosas. Y dictaminaron echar pie atrás y no acogerse al beneficio. Eso hoy día está quedando en el olvido y me parece que es malo. Yo creo que los empresarios nos podemos equivocar, pero si rectificamos tenemos que sacarle el sombrero. Eso me parece que tiene que quedar, ¿no es cierto?, escrito en esta reunión. Y segundo, respecto del tema del 30% de dividendos, a mí me parece que más que nada tiene que ver con un fomento al mercado de capitales en un país pequeño como es Chile, que partió hace 20, 30 años, donde las acciones eran desconocidas, hoy día masivamente, y eso se fue fomentando, y la manera de fomentarlo era darle el beneficio, entre ellos el beneficio tributario en la ganancia de capital, y que tengan una repartición mínima de beneficios que les permita dedicarlo a otras cosas, reinvertir o lo que fuere. Yo creo que esa es la esencia. El 30% es discutible, puede ser 25, puede ser 42, puede ser 10, lo que fuere, pero tiene que haber una defensa de los minoritarios y un fomento al mercado de capitales. Así que, Luis Hernán, más que pregunta, es un punto de vista. Gracias. A ver, vamos por parte. A ver, Josefa. Mira, yo creo que, como comentaba, el tema de la diversidad ha ido gradualmente cambiando como muchas de las cosas los directorios. Los directorios no cambian de un día para otro, ¿no? Y en ese sentido, a mí me ha tocado ver una evolución quizás más rápida en algunas compañías, más lenta en otras, pero veo que están cambiando, y veo que un factor que es muy, muy importante es la generación de los controladores que están al mando. Por decirlo de cierta forma, el comportamiento de un directorio, cuando el controlador son personas de más de 60, 65, 70, 80, y han hecho las cosas de una cierta forma durante la vida, les cuesta más cambiar. En cambio, cuando toman las riendas sus hijos, y gente más del 40, 50, 30 y tantos incluso, uno ve una diferencia y una capacidad de adaptarse más rápido, tanto en el tema de la sustentabilidad como en el tema de la diversidad. Entonces, yo creo que la cosa está andando, quizás no tan rápido como algunos quisieran, en algunas empresas más rápido que en otras. Y respecto a lo que plantea Eduardo, sí, a mí me parece válido. Yo también reconozco lo que ha hecho Cencosud en fondo, retractarse, digamos. Hay que valorar eso. Y la pregunta más de fondo es si este tema de los dividendos lo vamos a dejar para esta situación extraordinaria que estamos viviendo, y si tiene que ver con la ley de protección al empleo, o lo que yo espero que no sea, que sea más bien, es que en condiciones normales la posibilidad de la entrega de dividendos vuelva a su condición, digamos, que estaba, y tengamos una discusión más razonable si todos los accionistas tienen que aprobar para que sea menos del 30%, o hay un quórum, digamos, distinto, o ya Chile llegó a una situación en la cual no se justifica eso, o bien se justifica para ciertos tipos de empresas y para otras no, pero yo no quiero que terminemos aquí mezclando el mercado de capitales con el mercado de las políticas públicas cuando los países enfrentan crisis. Son cosas que tienen distintas perspectivas, y que hay que tener cuidado con mezclarlas y dejarlas mezcladas para siempre. Oye, tenemos poquito rato más. A mí me gustaría dejar una inquietud que tengo sobre el tema de la ley de protección del empleo, y después cerrar con una última pregunta para Luis Hernán. Que a lo mejor alguien de acá, no
se la puede contestarla, pero supuestamente la ley de protección del empleo es buena, es una buena medida, porque nosotros en el fondo tenemos un sistema de indemnización que en otros países no existen, pero ¿crees tú, Luis Hernán, que habría sido más fácil enfrentar este momento con una ley de indemnización a todo evento, donde las empresas hubieran estado más livianas para poder enfrentar y deshacerse de los empleados más fácilmente y poder tomarlos en el camino más fácilmente? Porque finalmente esta ley de protección del empleo lo que hace es poder sostenerlos, porque muchas pymes no tienen plata para indemnizar, básicamente. Entonces ahí como que surge la pregunta un poco, ¿qué es lo que se prioriza? ¿Se prioriza la empresa o se prioriza el empleo? Porque la verdad es que si no hay empresa, no hay empleo. Si muere la empresa por sostener durante 6 meses una relación laboral que después probablemente a los 6 meses tampoco va a poder seguir sosteniendo y no va a tener plata ni siquiera para pagar esas indemnizaciones, entonces podríamos haber enfrentado de mejor manera si hubiéramos tenido a lo mejor una ley de indemnización a todo evento. Mira, es que lo que pasa es que aquí se juntan dos cosas distintas. La pregunta de si conviene o no una ley de indemnización a todo evento en condiciones de operación normal de la economía es distinta a si ella puede ser conveniente en la circunstancia actual, y supongo que tú estás pensando en indemnizaciones menores a las que existen, o el caso americano, en que no hay indemnizaciones. O sea, también son opciones que hay que discutir. Pero en el caso puntual en que nos encontrábamos en Chile, a mí me pareció razonable que la salida, digamos, de hacer una ley de protección del empleo, porque o si no hubiera sido mucho más difícil haber hecho todos los cambios del caso, y nuevamente ese tipo de cambios no se pueden hacer de un día para otro. Entonces, la política pública correcta ahí requiere evaluarse y verse con la debida diligencia, y en cambio el tema de la protección del empleo era algo que había que hacer rápido. Entonces no veo tan fácil, digamos, haber seguido otro camino en las circunstancias que nos encontrábamos. Sí. Óyeme, y por último, ya como más en tu rol de director, que está metido ahí donde las papas queman en las decisiones de los directorios de las empresas, ¿cómo ves tú para adelante las decisiones de inversión justamente? ¿Cómo ves en el mediano plazo que se proyectan las decisiones de inversión dentro de las empresas? Porque las empresas están hablando poco de eso, y en el fondo entonces no se sabe bien al final qué tan fuerte va a ser el golpe. ¿Cómo lo ves tú para adelante? ¿Qué es lo que se habla dentro en el fondo? Mira, primero no quiero que me agrande en el sentido de estar en muchas... No, yo estoy metido en algunos pocos directorios, tampoco soy, digamos, tan especial en ese sentido, pero lo que yo veo es una priorización sobre lo actual, sobre cómo enfrentar la coyuntura, y en la coyuntura de la 2020, las inversiones están siendo, en el mayor caso de las compañías revisadas, en algunas, digamos, han bajado, en algunas prácticamente se han eliminado por casos más dramáticos, pero esa visión de más largo plazo es algo que yo creo que va a venir en los próximos meses. Yo no estoy viendo los directorios todavía dedicando mayor tiempo a cómo qué van a estar haciendo el 2022 o el 2025, ni revisando los planes de inversión para esos plazos. Están en lo grueso preocupándose de cómo gestionar la crisis que se está viviendo, y hay algunos casos puntuales de compañías que sí están haciendo inversiones porque en definitiva han tenido la suerte que le ha ido bien, y por lo tanto en esos casos puntuales, claro, pueden haber, digamos, situaciones diferentes, pero la tónica general es a la baja en las inversiones.
Bien, súper. Oye, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bernie, yo creo que estamos como ya en la hora para el aperitivo, ¿no? Sí, estamos súper bien. Sí. Así que muchas gracias y termina tú, Carmen Luz. Sí, nada, agradecerles nomás, Luis Hernán, 1.000.000 de gracias por aceptar tan rápido la invitación y sacarnos de las dudas que teníamos ahí. Teníamos la buena embarrada en el chat discutiendo sobre este tema. Creo que fue muy atingente invitarte y agradecida porque aceptaran. Y nada, pues a los que no son del G100 los vuelvo a invitar para que nos conozcan. Nos pueden llamar ahí ahí. G100@g100chile.org, ¿ya? Para que nos escriban y averigüen quiénes somos y se metan. Pues también compren Casa Ideas, pidan su crédito en Cumplo y todas esas cosas. Oye, yo les quiero agradecer también. Gracias. Yo les quiero agradecer también. Para mí fue un gusto poder compartir con ustedes. Gracias, Luis Hernán.